Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la sexta de las 12 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para Bachi por edad, lo que fue primera convocatoria temario de décimo grado, ¿ah? 2024, ¿estamos ahí ubicados? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta sesión? Vamos a resolver ejercicios que van del ítem 24 al ítem 27, eh, arrastrando o rellenando unos últimos baches que tendríamos sobre teoría de conjuntos, aprovechando y trabajando sobre análisis de gráficas y un poquito también entre lo que es identificación de relaciones y funciones en diferentes entornos para que nos vayamos familiarizando. Así que, pues de ahí, sin mucho más que añadirle, nos permitimos el arranque con este ejercicio número 24, que nos dice, considere la siguiente representación gráfica de la función f. Vemos la función aquí, guapísima. Y de ahí que nos preguntan cuál es el complemento del dominio de f. Acá tendríamos que arrancar primero con el concepto de dominio de una función, en términos de lo que es análisis de gráficas. ¿Cómo identificar el dominio de una función cuando nos la presentan gráficamente? Algo que suelo recomendar de manera metafórica es visualizar, por ejemplo, un par de linternas o, digamos, las linternas que hagan falta, las necesarias, para iluminar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo a lo que son los trazos de la gráfica que nos están dando, para nosotros poder visualizar de dónde a dónde se proyecta la sombra de esta gráfica con respecto al eje X. Cada vez que hablemos del dominio de una función, siempre lo vamos a hacer con respecto al eje X. ¿Ok? Dominio de f, esto se lee con respecto al eje X, es decir, con respecto al eje horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Y para efectos, como vengo y les digo, si lo que vamos a hacer es analizar la sombra que proyecta este trozo de gráfica y la sombra que proyecta este otro trozo de gráfica, dicha sombra lo tendríamos que analizar, como les digo, con respecto, y puede sonar un tanto insistente a cierto punto, pero para que lo tengamos bien aprendido, con respecto al eje X, para saber de dónde a dónde se puede definir la función en cuestión en referencia a las preimágenes, en referencia a la variable X. De hecho, podemos observar que el primer trozo de gráfica, tomen en cuenta que si observamos una punta de flecha, esta punta de flecha nos indica que la gráfica se expande infinitamente hacia las posibles direcciones cartesianas que éstas impliquen. Horizontalmente, el primer trozo de gráfica me dice que se desarrolla infinitamente hacia la izquierda. O, lo que se diría más correctamente, que podremos entonces leer la- los elementos de la gráfica, los elementos del dominio de la gráfica, infinitamente desde los negativos, desde las x negativas. Ok, desde las x negativas hasta llegar a una coordenada cero, porque estaríamos llegando hasta la coordenada x de lo que sería el punto origen. Tengan mucho cuidado, no vayamos a tomar este uno como referente, porque viene a ser una coordenada del eje y en este caso. Y si queremos hablar de las coordenadas del eje y, ya eso sería para hablar del ámbito de la función, que ya eso sería para otro concepto que ahorita les quiero preguntar más adelante, pero por lo pronto tendríamos de menos infinito a cero y tendríamos también de 3 leyendo hacia la derecha infinitamente hacia las x positivas. En su momento tal vez cause un poquito de confusión, porque más de un estudiante suele decirme, profe, pero esta flecha parece que apunta para abajo. No le quito razón, ciertamente apunta para abajo, pero con respecto al dominio, lo que me interesa ver es que apunta también hacia la derecha. Entonces, indirectamente o relativamente hacia la derecha. Así que esto me da indicación de que la gráfica se va a poder seguir analizando infinitamente hacia los infinitos, hacia las x positivas. Ok, entonces en esa línea, lo que respecta primero al dominio de la función f, esto lo podremos expresar en forma de intervalos. Vamos a utilizar esta notación de intervalos. Vamos a considerar de menos infinito hasta el cero, que es lo que corresponde al primer tramo que teníamos, y luego lo unimos, utilizamos el símbolo de unión para juntarlo con el otro trozo de gráfica que va de 3 a más infinito, en este caso. Teniendo esta información, ahora podremos observar que dicha expresión así tal cual no se deja aparecer todavía entre las opciones.
Que si se habrá cometido algún error, pues no necesariamente. Porque de hecho, cuando vemos que me preguntan por el complemento, más bien, de esta expresión, el complemento del dominio, ahí es donde tendríamos que considerar la capa de pintura azul que hemos pasado sobre esa recta numérica, sobre el eje X, y observar que nos hemos saltado un cierto espacio, que ha quedado un cierto espacio vacío por una justa razón, porque no hay gráfica en lo que va, digamos, desde la coordenada 0 hasta la coordenada 3, si lo habremos observado. Desde esta coordenada 0 hasta la coordenada 3. Si considerásemos también ese intervalo, entonces ahí estaríamos rellenando, estaríamos completando absolutamente todo el conjunto universo. Entonces, por ahí, para compartirles el concepto lo más formal posible del complemento de un conjunto, ujú, se conoce como complemento de un conjunto, llamámosle a aquel conjunto de elementos que pertenecen al conjunto universo, pero que no pertenecen al conjunto A, o sea, al conjunto que tendríamos de referencia. ¿Qué decimos en este caso? Conjunto universo, por lo general se tendría que indicar en estos exámenes de bachillerato, pero si no lo dicen, tomemos como base que se estarían refiriendo al conjunto de los números reales, que es hasta el momento el conjunto máximo de expresiones numéricas que conocemos. Si ya conocemos nuestro conjunto A, que de hecho sí, o sea, en este caso nuestro conjunto A vendría a ser el dominio de la función f. Pero decimos entonces, ok, ¿qué elementos siguen formando parte del conjunto universo, pero que no forman parte de este conjunto A? Estamos hablando de esos espacios en blanco. Estamos hablando de esos agujeros, de esos baches que podemos aprovechar y rellenarlos para complementar y rellenar absolutamente todo, o como decir, completar todo el conjunto universo que tenemos. Entonces ahí llegamos a esta conclusión de considerar que el complemento del dominio de esta función f se puede expresar en ese espacio que queda, digamos, entre 0 y 3. Nada más para dejarles una observación muy importante. Ok, que hablando sobre el dominio, digo, sobre el complemento del dominio, que ahí está su forma simbólica de expresarse, sí, decimos que va de 0 a 3, pero vamos a presentarlo con los corchetes abiertos para dejar excluido el 0 y para dejar excluido el 3. La historia larga es para no ser redundantes con el 0 del corchete cerrado y con el 3 de corchete cerrado que ya teníamos presentes en el dominio de la función originalmente. Como ya están incluidos en esos conjuntos, entonces no tenemos por qué redundarlos, no tenemos por qué volverlos a tomar en cuenta. Entonces, para ese efecto, siempre consideramos cambiar el tipo de corchete que hay para estas cotas o para estos límites numéricos. Entonces, vamos a considerarlo de esta manera. El complemento de un conjunto siempre invierte o siempre cambia el tipo de corchetes que se tenían asignados en las cotas numéricas. Digo específicamente en las cotas numéricas porque si uno se pregunta, ¿y qué pasará con los infinitos? ¿A estos también hay que cambiar los corchetes de abiertos a cerrados si fuera el caso? No. En los infinitos, los corchetes siempre se van a expresar abiertos. Así que para el caso, nos vamos a quedar ahora sí con la opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 24. ¿Ok? Así que con ello, permitámonos avanzar a lo que sería ejercicio número 25. En este nos dicen, considera las siguientes relaciones donde que X representa la variable independiente y Y la variable dependiente. Y luego me dicen, ¿cuál de ellas, o sea, cuál de estas relaciones corresponde a una función? Entonces aquí analizamos cuidadosamente los elementos que nos están dando.
y consideramos ciertas reglas o ciertas normas que se deben cumplir en estas representaciones. Se los voy comentando de a poquitos. Dice que en una representación gráfica se debe procurar que trazando rectas o líneas verticales imaginarias, no debe haber ninguna que sea capaz de intersecar a la gráfica en más de un punto. En líneas generales, valga la ironía, en, así a grosso modo, es digamos como la advertencia que debemos cuidar. No debe haber ninguna línea vertical imaginaria que nosotros aportemos que sea capaz de cortar a la gráfica, quise decir, en más de un punto, porque si eso sucede, inmediatamente la gráfica queda descartada como función. Y por ahí podemos hacer este pequeño análisis. Eso que uno dice, bueno, vamos a tomar, es, por ejemplo, una recta vertical. Y no es solamente cuestión de seleccionar estratégicamente la recta vertical, no es como forzar y decir, bueno, si yo acomodo la recta de manera tangente, entonces solamente voy a tocar un punto en la gráfica y por tanto no va a haber inconveniente. Mm, No, no se trata de uno seleccionar la recta de manera a conveniencia, no, sino más bien de buscar todos los posibles y los peores casos, o no sé nada, los peores escenarios que se puedan dar y que si de repente vemos que si en alguno de ellos se da esta situación, esta ocasión, donde que la recta interseque a la gráfica en más de un posible punto, ya esto es indicador para advertir que no corresponde a una función. Por lo menos ya lo que es la opción A termina siendo descartada. Con respecto a la opción B, que me están presentando en este caso una representación tabular que le decimos, una tabla de valores. Aquí también hay que cuidar ciertos aspectos, ciertas reglas generales. En una representación tabular se debe cuidar o se debe verificar que en la variable x, mejor dicho, que para la variable x no aparezcan valores que se repitan. Es decir, todos deben ser diferentes entre sí. Con respecto a la variable y, no hay ningún inconveniente con que aparezcan valores repetidos, para que estemos al tanto. Y es básicamente la regla de oro que necesitamos cuidar cuando nos hablan de una representación en formato tabla, una tabla de valores. Si en la dicha tabla de valores observamos y corroboramos que todos los valores que están son todos diferentes entre sí, no importa que estén ordenados o desordenados, eso es poco relevante. No importa que valores que hayan aparecido en X de repente puedan aparecer también en Y, que puede pasar, pero no sería relevante. Para esos casos, decimos simple y sencillamente que si todos los valores son distintos entre sí, entonces la tabla puede dejarse aceptar como una función, puede corresponder a una función. Por lo pronto, aquí sí le doy este mensaje o este análisis lleno de esperanza. Esta sí corresponde a una función, eventualmente.
Y nos quedaría la situación de la opción C, que en esa opción nos muestran, por ejemplo, una representación algebraica donde que nos detallan, vamos a llamarle, aunque sea de manera informal, vamos a considerar el primer conjunto como el dominio y el segundo conjunto como el ámbito. Y la expresión algebraica que nos dan al puro final, este x al cuadrado menos 25, vamos a tomarlo como si fuera, ¿cómo decirle?, nuestro criterio. Aquí, de hecho, tendríamos que cuidar ciertas reglas, o bueno, más que reglas, ciertos tips que nos van a permitir agilizar el trabajo cuando trabajemos con este tipo de relaciones. Observar ciertas características generales. Por ejemplo, observar que el dominio me lo están presentando, en este caso, como un intervalo. Entonces, ya aquí tenemos una primera condición, dominio dado como intervalo. Hmm. Segunda condición interesante observar, que el ámbito me lo estén presentando como un conjunto unitario. Vamos a detallar esto. El ámbito como un conjunto unitario. Y uno pudiera preguntarse, ¿qué es lo que queremos observar? O sea, aquí les estaría ofreciendo un tip o un atajo bastante poderoso para ahorrarnos cierto trabajo, cierta labor con ciertos tipos de relaciones que nos pudieran presentar de manera algebraica. Tenemos dos condiciones interesantes y la tercera, que también debe estar presente, no es menos importante, no, no, todas tienen que dárseles esta atención debida. Observar en tercera instancia que el criterio viene dado como una expresión, vamos a decirle de grado 2. ¿Qué significa que sea de grado 2? Esto depende de lo que es la potencia de mayor exponente que podamos observar en nuestras variables, en nuestras x. Grado 2 en este caso, hago mención por la presencia de x a la 2. Por darles un pequeño ejemplo, si les estuviera hablando de una expresión de la forma y igual a x más 8, esto, esto sería grado 1. Si les estuviese hablando, por ejemplo, de y igual a x al cubo menos x más 8, entonces la expresión sería de grado 3, porque el exponente más grande que se presenta sería exponente x a la 3. Esto para que nos vayamos familiarizando con este lenguaje. Ahora sí, el detalle está que si nos presentan una relación en forma algebraica con estas condiciones precisas, vamos a considerar una siguiente advertencia interesantísima. Una relación que presente estas tres características, por lo general, no corresponde a una función. Así que por lo tanto, ni siquiera me molestaría en analizar a profundidad esta tercera opción. Si estoy observando que el dominio me lo están dando como intervalo, el ámbito viene dado como un conjunto unitario y de feria, que el criterio es una expresión cuadrática, se va a dar por garantía que no se cumpliría la condición de ser una función. Y les recomiendo, ahorrémonos el trabajo de realizar cálculos, de verificar cuánto sería el valor de la imagen aquí o allá.
no se va a dar, no va a suceder. O sea, no se va a cumplir la condición de que va a ser una función. La condición para que sea función se las voy a explicar para el ejercicio siguiente. Mientras tanto, quedémonos entonces con idea para este ejercicio número 25 que la opción B vendría a ser respuesta correcta. Opa, sí, en este caso la opción B vendría a ser respuesta correcta para este ejercicio número 25, ya que de las tres formas de representación que nos han dado, en este caso la representación tabular sí cumplió con las condiciones necesarias para poder aceptarse como una función. Ojito, tampoco es que se diga, no estamos diciendo que una representación tabular siempre va a corresponder a una función. De hecho, puede darse la ocasión en que les presentaría, o se pueden presentar diferentes representaciones tabulares y en alguna de ellas que de repente los valores en X se puedan repetir. Ya solo por detectar ese pequeño detalle, inmediatamente queda desechado esa posibilidad como una función. Pueden haber representaciones gráficas que sí puedan ser válidas como una función. Lo único que necesitamos es que las líneas verticales que se tracen siempre deben cortar o siempre deben intersecar a la gráfica en un solo punto y siempre con líneas verticales. Eso que por ahí podrán preguntar, profe, ¿y con líneas horizontales no se hace también el análisis? Primero, no enredemos conceptos. Y segundo, ok, existen análisis que se pueden hacer para líneas verticales, pero para otros temas que quedan para un décimo. Y ni siquiera estoy seguro si para bachillerato, pero existen ciertos análisis que por lo pronto no nos corresponden a nosotros. Por lo pronto sería solamente con líneas verticales, para que estemos al tanto. De ahí a lo dicho. Entonces, el caso del ejercicio 26 que me dice que considere las siguientes relaciones denominadas T y J. Entonces, para ahorrarles un poquito la lectura, observemos que la primera relación muestra un dominio D dado con un intervalo, un ámbito E que viene dado por un conjunto unitario, o sea, por un solo elemento. Y me dice que J es la relación que va de D en E, determinada por una regla algebraica, donde que lo que nos interesa es la expresión algebraica o el criterio que nos dan al final, que curiosamente parece ser un criterio, una expresión de grado 2. Y en la segunda proposición o en la segunda relación nos presentan un dominio llamado A, conformado por el 0 y por el 1, un ámbito llamado B, conformados por menos 2 y por menos 1, y luego dice que T es la relación que hay de A en B, determinada por la regla, bla, 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 o sea, y igual a X menos 1, que es la parte que nos interesa. Que de ellas decimos que corresponden a una función. A ver, de plano, puedo decir que la primera no va a corresponder a una función, definitivamente. No. ¿Por qué? Porque se cumplen las tres características que ocasionan que una relación quede descartado como una función. Es decir, volvemos a observar que el dominio está dado como un intervalo. Volvemos a observar que el ámbito está dado, como decimos, por un conjunto unitario. Y volvemos a observar que el criterio me lo están dando con una expresión de grado 2. Son las tres condiciones juntas. Y al ver esas tres condiciones juntas, no tenemos ni por qué molestarnos. Inso facto, advertimos que esta relación J no califica como una función. Ahora, con respecto a la relación T, en la relación T aquí podríamos darle cierta oportunidad, cierto beneficio de la duda, porque lo que podemos hacer en este caso es averiguar si tomando los valores que nos ofrecen en el dominio, calculando las imágenes de ellos, ¿será que obtendremos las dichas imágenes con resultados que aparezcan en este ámbito por casualidad? Habría que ver. O sea, para ello sería cuestión de preguntar cuál sería la imagen a través de esta relación T. Vamos a elegir un determinado valor y en vez de presentar la expresión x menos 1,
vamos a realizar pues la sustitución correspondiente, la sustitución pertinente. Y luego colocaremos, visualizaremos qué resultado se obtendrá. Vamos a realizar este análisis, por supuesto, con el cero y con el uno, que son los valores que me están dando, en este caso en el dominio. Así que sería considerar qué pasa si calculamos cero menos uno y qué pasa si calculamos uno menos uno. Recordemos esta dinámica para calcular imágenes, para simplificar la noción de lo que sería realizar esta sustitución de la variable x con ese valor numérico que queremos probar. Cambio la x, por ejemplo, por el cero, consideramos cero menos uno y esto nos va a dejar resultado, por supuesto, uno negativo. Claro. Mientras que para la imagen del uno decimos, ok, uno menos uno, lógicamente, evidentemente diremos, esto nos va a dar cero. Pero acá tenemos entonces un pequeño inconveniente, porque si bien es verdad, el uno negativo es un valor que sí pertenece al ámbito de esta relación. Pero lo que respecta al cero, ahí sí se nos complica un poquito la situación. El cero no pertenece al ámbito de esta relación. As- Para que nos entendamos entonces, en líneas generales, para confirmar que la relación corresponde a una función, es necesario que en todos los cálculos que se realicen se obtengan valores que sí pertenezcan al ámbito de la relación, sin importar, ojo, esto sin importar que queden algunos valores del ámbito que no se hayan visualizado como resultados. Lo que nos interesa es que al momento de realizar estas operaciones se puedan obtener sí o sí valores que sí pertenezcan al ámbito de la relación. Y es ahí donde viene la advertencia mayor. Si alguno de estos resultados corresponde a un valor que no pertenece al ámbito de la relación, entonces se dice que la relación como tal no corresponde a una función. Como por decirlo de una manera, tomar en cuenta que por encontrar un fruto podrido, ya con esto se nos echa a perder el canasto completo. Ya por encontrar un resultado que no es una imagen factible dentro de la relación, ya esto invalida, le quita la posibilidad a la relación de considerarse una función. Así que decimos que esta segunda relación no corresponde a una función y por ende, pues nos va a tocar marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 26, ya que en última instancia, pues no, ninguna de estas relaciones em, termina siendo considerable una función. Ninguna se rescata. Así que pues sigamos adelante. Un ejercicio más. Ejercicio número 27, que nos dice considere la siguiente representación gráfica de la función f. Que me dice cuál de las siguientes opciones es correcta. Vamos a ver por acá. Ujú. Estamos hablando de la primera proposición que f menos 2 es igual a cero, que la segunda opción que me dice que f es creciente, la tercera opción que dice que menos 1,0 pertenece al gráfico de f. Ok, son detalles muy específicos que podemos verificar con cierta agilidad oportunamente.
Primero, en el sentido de que para la primera proposición, si me están diciendo que f de menos 2 es igual a cero, podemos traducir y asumir como que nos estuviesen diciendo que el par ordenado menos 2,0 supuestamente sería un punto que pertenece al gráfico de f. Muy similar como lo que se ve en la tercera opción, ¿verdad? Y ya desde acá, lo que es la opción A y la opción C, podemos rematar y corroborar rápidamente si es válido o no, considerando la estructura en la que me están dando estos pares ordenados. ¿A qué estructura me refiero? Al hecho de que me lo están dando en la forma coma cero. Hmm. Es decir, considerar, no sé si cuenta como recordatorio, pero se los dejaré como una como consideración. Considerar que si tenemos, vamos a ver, que para puntos que son intersección con, puede ser, digamos, con el eje X, como bien puede ser con el eje Y, dependiendo del caso, vamos a tomar en cuenta estructuras generales que se van a asumir para estos puntos. Si es con el eje X, siempre va a ser en la estructura algo, coma cero. Si es con el eje Y, vamos a considerarlo siempre al revés, de la forma cero, algo. Y ya desde aquí podemos ir detectando detalles importantísimos en el hecho de que los puntos que por lo menos tenemos aquí marcados para esta gráfica, tenemos un punto que es intersección con el eje X, que es precisamente el par ordenado menos 1,0. Y tenemos otro punto marcado en el eje Y, que sería de coordenadas 0, menos 2. Atendiendo ujú, a estas condiciones o a estas definiciones que se les va brindando. Ya desde acá podemos ir notando, podemos ir observando que la opción A presenta serios problemas, porque el par ordenado menos 2,0 técnicamente estaríamos ubicándolo en este sitio. Y es un punto que por lo visto no pertenece a la gráfica de la función f. La intersección en x no se está dando en menos 2,0. La proposición vendría a ser entonces falsa. Y ya que estamos, puedo adelantarme un poco y decir que lo que me plantean en la opción C, esta sí sería una proposición verdadera, porque justamente tendríamos ese par ordenado menos 1,0 como intersección de la gráfica con el eje X, ciertamente. Ahí sí. Por lo pronto la opción C se va aceptando como verdadera. Ahora, en cuanto a la opción B, que me dicen que la gráfica de f es creciente, sería un desastre si de repente viéramos múltiples respuestas correctas o más de una respuesta correcta, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo se ve la función f cuando decimos que es creciente o cuando decimos que es decreciente o cuando decimos que es constante? Decimos que si la función es creciente, esperaríamos que la gráfica apunte de esta manera, digamos de manera ascendente. Suena como sinónimos, sí, por supuesto, pero leyendo la gráfica de izquierda a derecha, que es algo que sí hay que considerar. Decreciente, si observamos que la gráfica va descendiendo, pero nuevamente manteniendo la lectura de la gráfica de izquierda a derecha. Y en tercera instancia, constante, permítanme acá, constante, si vemos que la gráfica mantiene un valor fijo o una posición fija horizontalmente a medida que desarrollemos la lectura de la misma, nuevamente de izquierda a derecha. Y en este sentido, si nos ponemos a revisar la función en cuestión, nada más como una pequeña advertencia, y lo menciono por acá,
como una advertencia, nunca se debe determinar la monotonía de una función en sentido hacia la izquierda. Que por ahí nunca falta el que me pregunte, profe, ¿y qué pasa si lo consideramos desde el eje Y? ¿O qué pasa si la gráfica me la trazan de esta otra manera? Es, digamos, como una advertencia absoluta en este caso. Nunca, de los nunca que se nos ocurra tratar de revisar cómo es la monotonía de una gráfica cuando éste apunta hacia la izquierda. La izquierda, en este caso, siempre nos va a mentir. Así que ni nos molestemos en revisar ese sentido. Es más, podría recomendarles que si lo vemos de esa forma, podríamos llevarle entonces la interpretación contraria, porque nos hacen pensar que la gráfica es creciente, pero en realidad no es creciente. En realidad, la gráfica vendría a ser decreciente en este caso. Y lo digo una vez más, nunca hacia la izquierda. Jamás, por favor. Así que la función f es decreciente. No. Mm, O sea, más bien lo analicé, pero no lo leí. Me decía la opción B que la función f es supuestamente creciente y decía que no, que en realidad es decreciente. Así que lo que me plantean en esta opción B vendría a ser falso y por ende nos tocaría marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 27. Y así, damas y caballeros, quedamos entonces servidos con esta sesión, con esta sexta parte, ¿sí? Para lo que es nuestra resolución de la prueba de mate para Bashi por edad, lo que fue primera convocatoria 2024 en temario de décimo. Así que, pues, no queda más que agradecerles vuestra compañía, agradecerles el seguimiento, invitarles a los que somos nuevos por este lado del charco a incluirnos, a suscribirnos al canal como tal, que es un efecto completamente gratuito. Sugerirles lo que es la activación de la campanita para recibir todas las notificaciones que vienen para el canal. Y de paso, pues para los que estén ahí interesados en apoyar a mayor profundidad y que se quieren incorporar a la comunidad de miembros, pues más que bienvenidos, más que agradecidos siempre ahí con el apoyo que brindan. Estaremos ahí subiendo periódicamente videos, pues prácticamente que todos los días, alternando entre bachillerato y tercer ciclo para que estemos al tanto. Así que ahí esperaré encontrarnos en una nueva lección con igual o mayor disposición. Cualquier cosita, lo que son dudas, consultas, comentarios, reseñas, saludos, lo que gusten. Ahí quedamos entonces anuentes en la caja de comentarios para compartir con cordialidad y con respeto, ya ustedes saben. Y de ahí sin más, pues nos estamos hablando. Se me cuidan. Nos vemos en una siguiente lección. Echamos para adelante, fuerte y valientes y miedo al éxito. Las mil bendiciones para todos y sin más que decir, bye bye.